La bolsa española alcanza su máximo histórico bajo el gobierno del PSOE de Pedro Sánchez. ¿Significa eso que la fuerte subida de la bolsa argentina tras la victoria electoral de Javier Milei no demuestra la existencia de un clarísimo riesgo cuca en Argentina? Veámoslo. Desde la contundente victoria electoral del partido de Javier Milei en las recientes elecciones legislativas argentinas, la bolsa del país se ha disparado y la prima de riesgo se ha hundido. Ya explicamos en un vídeo anterior que esto estaba muy relacionado, tenía una conexión muy directa con el llamado riesgo kirchnerista, riesgo K o riesgo cuca. Una vez se ha despejado la posibilidad de que el peronismo vuelva a instalarse a corto plazo en el poder, los mismos ahorradores que antes de las elecciones huían de los activos argentinos por la probabilidad de que el peronismo regresara al poder, ahora están volviendo a invertir en los activos argentinos. Y claro, a muchos filoperonistas españoles esta conclusión tan clara, que el peronismo constituye un riesgo estructural para la viabilidad de la economía en el largo plazo, y ese riesgo estructural se refleja en el precio de los activos argentinos, ya sean acciones o bonos, esa conclusión no les gusta, y en lugar de tratar de invalidarla buscando contraejemplos recientes de victorias peronistas o de probabilidades de victoria electoral peronista que no hayan implicado un desmoronamiento del precio de los activos argentinos, en lugar de buscar eso, que no lo buscan porque no existe, se han ido a la bolsa española para intentar invalidar el argumento de que el peronismo es un desastre para la economía argentina, y así se refleja en la bolsa argentina, y de que la Libertad Avanza y las propuestas económicas de Javier Milei generan, por el contrario, una expectativa de buenas políticas económicas, y así se refleja en la bolsa. ¿Y de qué manera la bolsa española puede invalidar la existencia de riesgo cuca que hunde el precio de los activos argentinos? ¿O de buenas perspectivas económicas bajo el gobierno de Javier Milei? Pues resulta que la semana pasada el IBEX 35, el principal índice bursátil español, alcanzó, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, su máximo histórico. Y claro, visto esto, el razonamiento que han hecho muchos ha sido muy sencillo. Si estás diciendo que la caída de la bolsa argentina, bajo la perspectiva de victoria peronista, o el fuerte crecimiento de la bolsa argentina con la victoria libertaria de Javier Milei, lo que hacen es validar las políticas económicas de Javier Milei o invalidar las políticas económicas del peronismo, entonces deberías concluir que el máximo histórico del IBEX 35 bajo el gobierno de Pedro Sánchez también validan sus políticas económicas. Pues bien, sobre esta cuestión, sobre el paralelismo que se establece entre la política económica argentina y la evolución de la bolsa argentina y la política económica española y la evolución de la bolsa española, podrían decirse muchas cosas, pero me voy a centrar en dos argumentos. El primer argumento es que el gobierno de Pedro Sánchez, aunque quisiera, no puede ser un gobierno tan dañino, ni mucho menos, como el peronista. ¿Y por qué el gobierno de Pedro Sánchez, aunque quisiera, que no está claro que quiera, pero aunque quisiera, no podría ser un gobierno tan dañino como el peronista? Pues porque el gobierno español, sea el PSOE o el PP o Vox quien lo maneje, no cuenta desde el año 1999 con política monetaria propia, no cuenta con soberanía monetaria. La moneda de España no la maneja el Estado español. La maneja, en régimen de monopolio, el Banco Central Europeo. Por tanto, el gobierno español, aunque quisiera, no podría recurrir al inflacionismo endémico como forma de financiar su endeudamiento igualmente endémico, cosa que sí hace el peronismo de manera recurrente en Argentina: financiar su déficit público estructural a través de la inflación y tratar de ocultar debajo de la alfombra la inflación resultante mediante todo tipo de hiperregulaciones, como el cepo cambiario o los controles de precios, que destruyen la economía argentina. Por tanto, incuestionablemente, la política económica peronista es más dañina que la política económica del PSOE, aunque solo sea porque el peronismo cuenta con mayores armas
para hacer el mal en la economía argentina de las que cuenta el PSOE para la economía española. Y esto no es una cuestión menor. Si el PSOE gana las elecciones en España, no hay un temor generalizado de que vaya a haber una hiperinflación en España, o de que se vayan a establecer controles de capitales en España, o de que se vayan a imponer masivamente controles de precios internos para tratar de ocultar la inflación resultante, o ni siquiera de que se vaya a impagar la deuda pública española porque existe un ente supraestatal, Bruselas, Unión Europea, que, aunque no con todo el celo que debería, sí supervisa las políticas fiscales de los distintos estados de la Unión Europea para evitar que degeneren en situaciones fiscales caóticas. Por tanto, el socialismo español cuenta con mucha menos autonomía económica para destrozar la economía de la que posee el peronismo argentino. Dicho esto, segundo argumento relevante, se están comparando subidas bursátiles que no tienen absolutamente nada que ver. Aquí tenéis la evolución del IBEX 35 sin reinversión de dividendos. Sería más correcto coger el gráfico del IBEX 35 Total Return, pero como haremos la comparación con el Merval argentino sin reinversión de dividendos, dado que no existe índice del Merval argentino con reinversión de dividendos, para que la comparativa sea homogénea vamos a coger el IBEX sin reinversión de dividendos, que además es la cotización bursátil más habitual que encontraréis en todos los medios de comunicación. Pues bien, el IBEX 35 sin reinversión de dividendos cotizaba aproximadamente en 10.000 puntos antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa cayó un poco, no digo que sea atribuible a Pedro Sánchez, pero podemos coger ese valor, unos 10.000 puntos, como línea base para medir la revalorización hasta el momento actual. En la actualidad, el IBEX 35 cotiza 16.000 puntos, lo que significa que la revalorización nominal sin reinversión de dividendos del IBEX 35 desde el año 2018, es decir, a lo largo de 7 años y medio, ha sido de aproximadamente el 60%. Bien, ahora cojamos la cotización del Merval en dólares. La cogemos en dólares porque, claro, la inflación en Argentina es tan sumamente alta que el Merval en pesos puede subir, no ya porque las acciones argentinas se revaloricen en términos reales, sino simplemente porque el peso vale menos. Esto también sucede con el euro o con el dólar, pero en muchísima menor medida. Vamos a coger el Merval en dólares y, como podemos ver, antes de que Javier Milei ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el Merval en dólares cotizaba en torno a 700 puntos. En enero de 2025 superó los 2.300 puntos. Desde entonces, y coincidiendo con el creciente riesgo electoral peronista, la bolsa argentina fue cayendo hasta llegar a un mínimo en 2025 de poco más de 1.000 puntos. Esto fue justo después de la victoria peronista en las elecciones provinciales de Buenos Aires, lo que ilustra perfectamente qué es el riesgo Kuka. Pues bien, después de la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Merval en dólares se ha vuelto a disparar por encima de los 2.000 puntos. Esto significa que en apenas 2 años la bolsa argentina se ha revalorizado en casi un 200%, concretamente un 185%. Obviamente la magnitud de la subida que ha experimentado la bolsa argentina con 2 años de presidencia de Javier Milei, casi un 200%, no tiene nada que ver con la magnitud de la subida que ha experimentado el IBEX 35, la bolsa española, con 7 años y medio de gobierno de Pedro Sánchez, el 65%. Cuidado, con este comentario no estoy diciendo que la bolsa española lo haya hecho mal o haya tenido un comportamiento mediocre durante los últimos 7 años y medio de gobierno de Pedro Sánchez, ni mucho menos. Si miramos la rentabilidad media anual con reinversión de dividendos, el retorno del IBEX 35 desde 2018 ha sido de aproximadamente el 11% al año, que es un porcentaje muy bueno.
Lo que sucede es que, claro, la bolsa argentina durante los últimos 2 años, y a pesar de que 2025 casi se ha perdido todo en términos bursátiles por el riesgo peronista, a pesar de ello, la bolsa argentina ha tenido una rentabilidad promedio anual antes de reinversión de dividendos del 68% al año. Aquí lo que destaca no es tanto la mediocridad de la bolsa española, que en absoluto ha sido así durante los últimos 7 años y medio, cuanto el comportamiento, ya digo, absolutamente excepcional y espectacular de la bolsa argentina. Y eso debe llevarnos a preguntarnos por qué la bolsa argentina ha tenido un comportamiento tan atípico, tan espectacular durante estos últimos 2 años. Y aquí es donde se mezcla los dos fenómenos que he mencionado al principio de este vídeo y que el filoperonismo español se obstina en negar. Por un lado, y bajo el peronismo, la bolsa argentina estaba totalmente deprimida porque es imposible generar riqueza mediante las políticas económicas peronistas. Por tanto, el punto de partida de la bolsa argentina que se encontró Javier Milei era un punto de partida bajísimo como consecuencia del efecto devastador, extremadamente pauperizador, generado por las políticas peronistas. Y por otro lado, porque las políticas económicas antiperonistas libertarias que está desarrollando Javier Milei amplían el horizonte de generación de riqueza dentro de la Argentina. Por consiguiente, ya no es solo que se salga, que se escape del infierno peronista, sino que además se abre la perspectiva, y ya veremos si legislativamente se puede consolidar, de que salgan adelante reformas legislativas muy positivas para que la economía privada genere riqueza en el país. Y sumando esos dos factores, huida del infierno argentino y aproximación al cielo libertario, por simplificar los términos, esos dos factores explican la explosión, el estallido de la bolsa argentina. Por consiguiente, sí, la evolución de los mercados financieros argentinos a lo largo de los últimos 2 años y en particular a lo largo de los últimos 10 días acredita con muchísima claridad la existencia de un riesgo KUKA y de un remedio libertario a ese riesgo KUKA. Y ello con independencia de cuál haya sido la evolución de la bolsa española durante los últimos 7 años y medio. No se puede tapar el sol con un dedo y no se puede tapar el riesgo KUKA en Argentina con la bolsa española.